Hola, bueno, hoy vamos a ver en esta clase el tema de cubiertas. Nos vamos a centrar un poco más en las cubiertas planas, en sus tipos y materialización, y la vamos a abordar desde cuatro ejes. Por un lado, una inevitable evolución que experimentó, digamos, la resolución de las cubiertas en su formato de planas cuando abandonan las pendientes típicas a las que venía acostumbrada la arquitectura. Algunos aspectos que tienen que ver con el fundamento de la generalidad desde el movimiento moderno que siempre tomamos a lo largo de paradigma y cambio de nuevos modos de producir y de dar respuesta desde la arquitectura. Las disponibilidades desde la industria en términos de materiales y componentes específicos para hacer algunas de estas cubiertas y algunos casos u obras en donde podemos ver entre algunas intenciones proyectuales y decisiones materiales pertinentes a la resolución de cada una. Decíamos que dentro de esta inevitable evolución no nos debiéramos olvidar de las ruinas de Alberobello, por ejemplo, en Italia, donde se realizaban estas techumbres inclinadas, donde lo que oficiaba era la ley de gravedad y la impermeabilidad por una cantidad de pequeñas piezas, en este caso pétreas, pero que encontraban su razón de ser en una pequeña astucia de colocar una pieza que tapara la junta de las dos inferiores y el modo de colocación de iniciar por las de abajo hacia las de arriba, como habitualmente se colocan este tipo de pequeños elementos que daban por una gran cantidad de elementos necesarios para generar una cubierta, también eran una gran cantidad de juntas o de perímetros vulnerables en términos de agua. Es por eso que el solape o la superposición eh, necesitaba además de buenas pendientes o grandes pendientes para asegurar el escurrimiento y que el agua no ingresara por lugares donde no era requerida. Esto evolucionando un poco en las tejas o las tejuelas de madera, las típicas de Alerce del sur, quienes hayan andado por ahí habrán visto, el mismo principio de instalación, de desfasar las juntas entre hiladas, pero entendiendo que también el solape era una de las virtudes necesarias de aplicar, o el protocolo, en la parte vista de la teja es apenas casi un 30% y el otro 70% en elementos que tienen la orden de 60 centímetros queda totalmente oculto, justamente por la gran cantidad de estas juntas que hacen necesario mayores longitudes de solapes. Más allá de los acabados geométricos o de colores que pudieran tener, detrás de lo visible hay un 70% de cada uno de estos elementos que está generando la longitud que dé algún grado de garantía de impermeabilidad. Un poco más evolucionada en algunos pequeños paños o paneles, siempre con la misma lógica de instalación, en este caso pequeños folios un poco más bituminosos que van apenas clavados, digamos, pero que generan esa, esa lonja vista que equivale más o menos a un 30% o 40% de lo que queda oculto generando el solape que le da impermeabilidad. Un poco más acá, en nuestra Córdoba, en la producción y todas las ciudades latinoamericanas, con sus arquitecturas coloniales, estas tejas musleras que empezaron siendo de barros cocidos y muy artesanales, digamos, casi copiando a veces la anatomía de sus propios fabricantes, que se industrializaron luego en las famosas tejas españolas o coloniales, que parten de ir colocándose siempre de abajo hacia arriba, como decíamos, generando los solapes y una combinación geométrica que en este caso genera puntos de recolección y pequeñas crestas, digamos, que conducen el agua hacia esas zonas más bajas de cada una.
las flamencas en una versión un poco más evolucionada, ya con un encastre geométrico un poco más fino y preciso, con menos margen de error, y algunas otras exploraciones de la industria tratando de racionalizar y diversificar este tipo de soluciones en tejuelas de chapa plegada prepintada, con una conformación y encastre por encaje de rombos o diamantes, o algunos pequeños paños o paneles tipos de tejas francesas en este caso, con que tal vez simplemente en vez de utilizar cada uno de estos elementos que fueron una teja, son paños que componen varias, pero sobre la misma base de colocación. Estos son eh, varios pequeños elementos con bastante cantidad de juntas. No nos olvidemos que la arquitectura un poco venía con este ADN desde el Partenón, con sus cubiertas inclinadas, digamos, y estas grandes arquitecturas que no, no, no gozaban de grandes luces entre apoyos, estructuras trilíticas, que tal vez evolucionaron un poco en las primeras bóvedas, pero siempre había una cubierta de madera que se encargaba de generar ese escurrimiento hacia afuera, y hasta con un poco más de pendiente en algunas viviendas medievales, eh, la operación para resolver el escurrimiento de los planos superiores tenía que ver con asignarle grandes pendientes, generalmente compuestos de estos pequeños elementos como veíamos en las filminas anteriores. Esto abruptamente se empieza a cuestionar cuando aparece la modernidad, digamos, y hay una demanda de una nueva arquitectura que le dé respuesta al éxodo de gente hacia las grandes urbes, con los nuevos usos, no nos olvidemos de las oficinas, y justamente cuando se empieza a, a explotar la verdadera revolución industrial, luego de una meseta o una lenta curva de evolución, luego de algunos avances técnicos, esto explota y se empiezan a acelerar los tiempos de producción, y por eso la aparición de nuevos materiales viene un poco demandado de la necesidad de dar respuesta con la arquitectura a nuevos programas, nuevas tipologías y nuevos materiales también. Le Corbusier hablaba dentro de sus 5 puntos la importancia de la cubierta verde o la terraza jardín habitable. Esto es que ya no es un simple tejado para subir a hacer algún mantenimiento o cambiar alguna pieza rota, sino que esta quinta fachada puede tener usos o debiera tener usos dentro de la vivienda. En la Ville Savoie un poco lo demuestra devolviéndole la pisada del edificio en el terreno, en la cota superior, digamos, o en esta terraza transitable que forma parte de una arquitectura y de un espacio que se usa y se vive. Un poco para entender la- esta evolución también podríamos hablar de casi una evolución térmica, digamos, que fueron experimentando y explorando las soluciones a lo largo de que se empiezan a cuestionar, y tiene que ver con un pasaje de calientes a frías, o hasta llegar a invertidas. Esto es tratar de ir haciéndole perder energía a las cubiertas para que además funcionen como una mejor capa protectora, no solo para el confort, sino para los requerimientos propios de una capa expuesta a agentes atmosféricos agresivos, agua y sol. El elemento primordial a tener en cuenta en estas cubiertas planas que necesita la nueva arquitectura es poder asegurar un plano impermeable. Lo mismo que antes se hacía con grandes pendientes y pequeños elementos, ahora empieza a poder trabajarse gracias a los nuevos descubrimientos técnicos y materiales con elementos más grandes que disminuyen la cantidad de juntas y generando una impermeabilidad por monomaterial
casi sin discontinuidades, digamos. Y no nos olvidemos que cuando hablamos de pendientes inferiores al 3%, esto es 3 centímetros por metro, hablamos de cubiertas planas, sino superiores hablaríamos de inclinadas. Básicamente nos interesan las planas en esta clase. Y también entender esta descomposición en multicapas que hacen posible dar respuesta de un modo mucho más puntual y específico a los requerimientos de un envolvente exterior, y en este caso horizontal, como es una cubierta, que no es solamente el elemento estructural o de soporte, nos imaginemos una losa, una estructura metálica o de madera, sino entender la necesidad de materiales de aporte para generar pendientes y que el agua por gravedad encuentre los puntos de recolección o embudos, eh, la capa o el elemento que permita generar un control térmico de intercambio de afuera hacia adentro y viceversa, el plano impermeable propiamente dicho, que resuelve el escurrimiento por gravedad de las aguas pluviales o de lluvia, y también el impedimento de la formación de agua o condensación de vapor, las barreras cortavapor, las protecciones necesarias en este caso para las capas elásticas, las resoluciones en los puntos típicos de encuentros, quiebres de plano, estos son las líneas de escurrimiento eh, o los cuerpos salientes que ya los vamos a ver, la necesidad de resolver juntas constructivas y de dilatación. No nos olvidemos que la cubierta es la cara de un prisma que más horas de sol recibe, desde que el sol levanta un grado hasta antes de la puesta, eh, puede experimentar un asoleamiento de prácticamente toda la jornada diurna, mientras que cualquiera de las otras siempre tendría menos. La posibilidad de incorporar distintos acabados de acuerdo a los usos o a las terminaciones, sobre todo en el caso de las transitables. Y algunos otros más específicos que puedan ser pertinentes o necesarios a la hora de resolver algún tipo de cubierta en particular, desde planos de sacrificio o de sombra, contrapesos, algunos materiales que nos permitan retener o capturar la humedad, o algunos soportes para planos de agua o de jardines, etcétera. Este material monomaterial o- o plano impermeable continuo eh, es lo que habitualmente empezamos conociendo como membranas en folios, estos rollos que se comercializan en, en rollos de, como decía, de 10 metros por 1 metro, en el caso de las asfálticas, que son las más típicas. Ustedes habrán visto estos famosos, algunas marcas locales, que se aplican sobre una base o una imprimación de una pintura asfáltica sobre esa eh, alguna capa separadora o carpeta, y se van desplegando a medida que se van calentando para que queden perfectamente adheridas en el caso de las asfálticas, con algunas variaciones o evoluciones de las primeras asfálticas, algunas no crack o con geotextiles que, que le aporten mejor comportamiento al punzonamiento. Pero también hay algunas familias de las sintéticas o de PVC eh, que vienen en dimensiones mucho más grandes, por eso la manipulación, fíjense que es necesaria entre varios operarios, además del peso que tienen, y permiten cubrir con un solo elemento, en lugar de 10 metros como en las anteriores, en el orden de 15 o 60 metros prácticamente por cada rollo, lo cual disminuye notablemente la cantidad de metros lineales de junta o de perímetro. En este caso las de caucho o las de EPDM, eh, hay algunas que se aplican o se colocan con uniones mecánicas, por eso las ven clavadas, en este caso en un borde, y luego aparece un solape con una venda o una fijación que terminan de soldar el sistema. En este caso no quedan totalmente pegadas al,
a la base o a la capa separadora, sino que van simplemente fijadas en las uniones. Es importante también el aporte de estas membranas sintéticas en términos de la elongación que pueden tener o- o la elasticidad, digamos, esto es casi modificar 3 veces su longitud y volver a recuperarla. Imagínense un globo o una cubierta que uno infla. De hecho, los fabricantes de los más reconocidos del mundo son Firestone, los mismos que hacen cubiertas o cámaras de caucho. Y otro aspecto a tener en cuenta es la amplitud térmica a la que pueden estar sometidos sin perder la prestación técnica necesaria, desde unos menos 40 grados centígrados a 120. Esto es realmente una capacidad de resistencia eh, sin deformaciones perjudiciales muy interesante, sumado a su, su vida útil o su durabilidad que de garantía ofrecen los vendedores en el orden de 20 a 50 años. El otro tipo de membranas que utilizamos para estas cubiertas pueden ser las líquidas, que normalmente se comercializan en estos baldes o tambores de 20 o hasta 200 kilos, que se aplican con rodillos como si fuera una pintura, justamente en varias capas, van ganando en micrones de espesor entre mano y mano, logrando eh, materializar un plano impermeable continuo. Es eh, necesario, digamos, en el caso de que queden expuestas, un mantenimiento más recurrente, si comparamos con los casi 50 que nos pueden ofrecer las de EPDM. Este tipo de membranas tienen como la recurrencia de eh, el mantenimiento más periódico, pero también son aptas a la resistencia del punzonamiento y eh, tal vez a las granizadas o algunos asoleamientos eh, típicos de estas capas. También entender la especificidad de algunos otros componentes que decíamos necesarios a veces para los distintos tipos de cubierta. En el caso de querer materializar una terraza verde o jardín, necesitamos valernos de láminas antirraíces que estén en relación eh, a la no propagación de esas raíces que puedan generar algún tipo de atascamiento o patologías. Algunos filtros tal vez retenedores de humedad o de agua que permitan aportarle permanentemente humedad a los pelos de las raíces y de que estas especies puedan tener éxito, al igual que placas de drenaje que pueden generar pequeña retención en estas multitacitas eh, de agua, justamente porque el sustrato que puedan tener estas cubiertas, que debe estar estudiado en relación también a las especies que se pretenda instalar. Para eso es necesaria la interacción con especialistas, eh, poder hacer como un estudio más preciso antes de simplemente componer las capas, sino definir qué tipo de cubierta verde uno quiere, qué especies, para saber qué sustrato o espesor de sustrato necesitemos y o de retención de agua o sistemas de riego, etcétera. Algunos filtros que permitan justamente a modo de filtro, esto es para que los agregados finos o los limos de los sustratos no se erosionen por el agua y no vayan disminuyendo justamente de espesor, y eh, el mismo sustrato, que no es la tierra que nos quedó de la excavación de los cimientos, sino que tiene que ver con mezclas mejoradas con nutrientes y distintos elementos que hacen el éxito de las especies que se instalen arriba. Algún otro modelo de placa de drenaje ya lo vemos ahora a continuación nomás, que tiene que ver con estos paneles o losetas de 1 metro por 1 metro de poliestireno expandido de alta densidad, en este otro caso rollos de plástico como si fueran pequeños canastos o almácigos de las placas de drenaje, pero cuya función es la de poder retener en cada una de estas tacitas, como se ve aquí en el corte, pequeñas cantidades de agua
y hay algunas perforaciones que permiten que ese remanente sea desbordado, digamos, o escurra a través de esas perforaciones, encontrando luego por gravedad el plano impermeable. O sea, queda retenido el agua para hidratar eh, las raíces de las especies de arriba, y el excedente eh, sigue su recorrido por gravedad hasta los embudos. Algunos otros elementos que tienen que ver con otras soluciones, pero eh, en el caso de los distanciadores, los plots o los pollos, los verán con distintos nombres en las bibliografías que consulten, pero que básicamente pueden ser algunas rosetas simplemente de plástico con elementos que permiten encastrarse para darle mayor altura por cantidad de elementos, o simplemente apoyados todos. Esta separación permite un escurrimiento siempre por debajo y una pieza de un acabado más homogéneo arriba. O los famosos plots regulables, en este caso eh, son elementos que se componen de roscas que permiten variar su altura y vienen en rangos pequeños, medianos o más largos, a fin de poder ir absorbiendo sobre la base de un plano superior transitable y perfectamente horizontal, absorber las pendientes que tiene para la gravedad del escurrimiento necesario en cada caso. En las situaciones de borde a veces algunos angulares o situaciones de remate, pero básicamente cada uno de estas rosetas, al igual que estas, permite el apoyo de 4 esquinas o piezas del elemento de arriba, como en esta loseta, que necesita de 4 apoyos como una mesa prácticamente. Algunos otros elementos que hacen a que estas cubiertas planas hayan sido posibles es el caso de los paneles rígidos aislantes. No nos olvidemos que antes nos valíamos de tergopoles de baja densidad o poliestirenos expandidos de baja densidad, lanas de vidrio o algunos morteros de vermiculita o perlita que creíamos que ese era el aislante térmico necesario. Sin embargo, la evolución de los polímeros eh, permite que se hayan producido, o permitió que se hayan producido y se sigan todavía evolucionando paneles rígidos, impermeables, que no ganen en agua, o sea, no tienen porosidad, más parecidos a un foam o algunos materiales que tal vez ustedes usen para maquetas, que con pequeños trabajos geométricos de encastre se van acomodando y simplemente posicionando a veces en las cubiertas, y se trabajan muy fácil, se pueden calar con elementos o herramientas sencillas para lograr, digamos, las llegadas a los bordes o a las situaciones de embudo sin dificultad. También la necesidad de tener presente que esta capa o cara de los edificios que reciben mayor cantidad de horas de sol también es la que por ende más se dilata y contrae por esta radiación. Entonces, el diseñar juntas de dilatación que además encuentren su solución en el acabado o en el plano de la cubierta sin perder la impermeabilidad del plano necesario, tiene que ver a veces con el uso de dispositivos de este tipo, con un folio de caucho o de PVC, fíjense, en este caso los angulares extruidos que van fijados a cada lado del edificio, en este caso porque está en la junta, y que se valen de una pieza móvil que con un mínimo soporte resiste por encastre también un burlete de goma que le termina de dar impermeabilidad a la junta necesaria eh, para que el edificio dilate, contraiga o se mueva libremente, garantizando de esta manera una continuidad y un perfecto nivel en lo que pueda ser el acabado superficial de una terraza transitable. Decíamos que en estas cubiertas planas hay elementos típicos a tener en cuenta y a, y a prestar atención a la hora de diseñar y resolverlos, que por un lado tienen que ver con la ubicación de los embudos o los puntos de recolección de agua. Nosotros los conocemos como embudos, cazoletas, los verán en algunos eh, rebosaderos o pequeñas troneras también. Lo que tenga que ver con terminaciones
salientes en parapetos, estos son los puntos conflictivos, digamos, o en las salientes que tengan que ver con ductos o instalaciones que a veces necesitamos que atraviesen el plano impermeable. Hay algunas ayudas geométricas que se pueden dar con algunos agregados justamente en las situaciones de vértices cerrados con chaflanes o pequeñas escocias que generan un montaje más amigable de lo que vaya a ser el plano impermeable o la membrana que vayamos a instalar. Esto es un poco entender que en los embudos a veces pueda aparecer la necesidad de un canasto invertido o algún elemento que permita el escurrimiento del agua, pero no la caída de áridos o piedras a través. Entender que tal vez las chimeneas necesitan sobrepasar el nivel del escurrimiento y tal vez hasta son dignas de alguna resolución o algún diseño, o las típicas máquinas que necesitamos ubicar a veces en nuestras azoteas o cubiertas con las unidades de aire acondicionado o ese tipo de elementos que ameritan y necesitan una consideración en lo que sea su atravesar el plano impermeable que decíamos. Esta temperatura eh, que hablábamos, o este intento por ir enfriando las cubiertas, tiene su razón o su inicio en esta versión en las cubiertas convencionales. Las cubiertas planas de primera generación se resolvían sobre una base de agregados de capas sobre capas que, más allá de la estructura, las capas que otorgaban pendientes, separadoras, aislantes y alguna terminación, se transformaban en grandes dispositivos de acumulación de energía, por esto de la cantidad de horas de sol. Y esas dilataciones y contracciones en realidad generaban un rápido deterioro de este plano elástico impermeable que se pretendía que durara más. Así todo, en este detalle del manual o banco de detalles arquitectónicos, fíjense que hay consideraciones de refuerzo en las situaciones de parapeto o de embudos donde el plano impermeable se introduce dentro del embudo generando siempre la continuidad en el sentido del escurrimiento, al igual que lo haría una teja, pero también la, la necesidad de considerar a veces un desborde por si esto fallara o se atascara con hojas o algún obstáculo, antes de empezar a fallar por filtración en algún lado, habría algún punto de escurrimiento alternativo que avisaría que está fallando tal vez justamente el embudo. En esta oficina Cervato de Oncativo, Alberto un poco ensaya lo mismo que en el detalle de Neufer, este primer intento por proteger las cubiertas y empezar a disipar parte de la energía que ganaría el plano impermeable, en este caso un plano de sacrificio de gravas o de grancillas eh, sobre una membrana, en realidad ya genera la no radiación directa de esa membrana y como decía, la disipación de la carga por radiación solar. En alguna otra exploración, también en Oncativo, en estas 7 unidades almendra, donde fíjense lo que hablábamos un poco de la preocupación por generar refuerzos y mejor solución en los embudos y en los parapetos que además se entiende a la fachada como un elemento también de diseño y no que quedó un techo al sol o al intemperie, sino que hay una preocupación proyectual por darle una respuesta además más convincente y duradera. En, esta, en este proceso de enfriamiento empiezan a aparecer también algunos planos, en este caso que generan sombras, como podría ser estas losetas sobre algunos pilares o pollos o, o distanciadores simplemente de albañilería, con algunos ladrillos, con alguna rodaja de caño, pero que lo que están haciendo es impedir o proteger el plano impermeable, que es el que viene por aquí sobre el plano inclinado de la pendiente, y que justamente al no tener radiación no dilata, no contrae, dura más, no se rompe,
y se va como disipando o atenuando el intercambio entre el interior y el exterior, asegurando siempre, por supuesto, más allá de la vida del plano impermeable, un mejor confort interior. En en esta obra de Saint John's, también en la misma localidad, se utilizan unas rosetas o estos distanciadores que veíamos en las filminas iniciales, simplemente una loseta que en este caso va copiando la pendiente, entiendo, pero despegándose, no van asentadas con mezcla sobre la misma cubierta o esta membrana que estamos viendo geotextil, sino que le dan esa pequeña cámara de aire que ventila por estas juntas abiertas permanentemente. Ya Maximiliano Fuchs empieza a plantear sobre una base seca, digamos, el mismo recurso de terminar, luego de tener perfectamente aislado el edificio, con aislantes térmicos mucho más eficientes, algunos dobles vidriados en las carpinterías, pero sí este plano impermeable protegido con dobles capas de, tal vez de un árido más fino y otro un poco más grueso, que simplemente filtran la radiación y también siguen permitiendo el escurrimiento interior.